porque el tema de hoy con nuestro siguiente invitado va a estar súper interesante. Nos da mucho gusto recibir al doctor Daniel Zamorano. Él es diabetólogo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias. De nuevo aquí estar de regreso en su programa hablando de insulina, un tema bastante importante, un tema que la verdad todos los pacientes con diabetes, resistencia a la insulina, prediabetes deberían de empezar a masticar un poquito más o a conocer. Es un tema que a veces le tiene miedo a la gente cuando escuchan insulina, es de que no, me va a dar un problema de la vista, que voy a ver borroso o voy a tener alguna situación de que me va a complicar más la enfermedad. Tenemos que ser muy precavidos con los pacientes al momento de nosotros prescribir esta insulina y que sepan que nosotros la producimos, porque muchas veces piensan que es un medicamento y en realidad nosotros la producimos. Tenemos diferentes etapas en nuestro día en el que producimos esta insulina. Siempre está constante, que se llama insulina basal. Y luego tenemos la insulina prandial o que le llaman embolo, que es cuando nosotros comemos y necesitamos que esa insulina incremente para que la glucosa se almacene. Entonces, la insulina es una hormona. ¿Y qué es una hormona? Pues son las chismosas del cuerpo, ¿no? Son las que nos están avisando qué tenemos que hacer en el cuerpo o cómo está. Y esa insulina lo que hace es avisarle al cuerpo que hay que almacenar la glucosa para que nosotros no tengamos esa glucosa elevada o glucosa llamada azúcar, ¿no? En términos generales. Entonces, la insulina tenemos que ser específicos al momento de la indicación del tratamiento, porque si nos pasamos de más podemos tener alguna situación de hipoglucemia, o sea que se nos baje mucho. Demasiado el azúcar. Así es, que es una de las principales causas en las que encontramos que al paciente se le está bajando el azúcar, ¿no? O también clásico caso que llega el paciente con una glucosa demasiado elevada y el médico quiere bajársela muy rápido, le indica una insulina en ese momento y se va de bajada y el paciente ya no quiere volver a usarla. O también otra escena, otro escenario que tenemos con los pacientes es que te llegan a la consulta y el paciente te dice, doctor, es que yo me voy a quedar ciego, ¿no? Ese es uno de los mitos más clásicos que tenemos, que tienen miedo. ¿Pero por qué? Porque también la vecina o el amigo le dijo, no, eso te va a hacer daño. Y no es que te quedes ciego con la insulina, y hago mucho énfasis en esto. Al contrario, es con la diabetes. Es con la diabetes. No tratada. Exacto. Pero como esa diabetes está mal controlada, al momento de que tú tratas de controlarla, en el ojo hay mucha azúcar. Entonces tú empiezas a bajarla, pero si la bajas muy rápido, se seca ese ojo y empiezas a tener una visión más borrosa, tal vez dura 1 o 2 semanas y luego ya se vuelve a reajustar. Pero no le tengamos miedo a la insulina. La insulina es un tratamiento muy noble, pero que hay que ir con un especialista para saber usarlo. Incluso me ha tocado médicos que tratan de infundir miedo en los pacientes al momento de que le dicen, si te portas mal, si no sigues bien las indicaciones, te voy a tener que poner. Castigo. Como castigo. Y eso hace un efecto contrario en el paciente porque es un buen medicamento, pero cuando tú ya quieres utilizarlo, el paciente ya no se deja. Entonces te dejan otras herramientas que puedes utilizar, pero que tal vez hubiera sido mejor darle la insulina para regularlo, y una vez que lo regules, ahora sí, ya puedes tú tal vez irla disminuyendo. O suspenderla. ¿Qué es lo que sucede, doctor? Porque estamos hablando prácticamente de, pues a lo mejor, varias cositas que serían como la vieja escuela, ¿no? De los doctores, que a lo mejor eso, el amenazar o el ser muy paternalistas con los pacientes y todo eso, pues son cosas o métodos que pues se hicieron con la mejor intención, pero a lo mejor ya no se usan, no se descubrieron que a lo mejor tiene efectos adversos, como bien lo comentas. Esto, pues estamos hablando de una diabetes ya bien regulada y una insulina bien administrada. ¿En qué se tiene que basar ahora un médico para que esto sea... que se regule bien y que después ya se pueda tratar de disminuir y todo esto de que, a ver, los hábitos alimenticios o de ejercicio, pues que esto mejore también la calidad del paciente? ¿Cómo sería, qué compete ahí? ¿Las mediciones que sean correctas? ¿Cómo sería para que tenga el mejor tratamiento el paciente? Una vez que el paciente llega a la consulta, nosotros tenemos un valor, y ese valor es la cantidad de azúcar que está en el cuerpo.
Entonces, dependiendo de la cantidad de azúcar que te dé el cuerpo, supongamos, hay algo que se llama hemoglobina glicosilada, que es una medida que nos dice cómo estuviste 3 meses atrás. Entonces, si esa hemoglobina glicosilada está abajo de 7%, quiere decir que el paciente está controlado, porque todavía puede haber otras cosas que estén alrededor que no. Porque hay un término que se llama glucocentrismo, que se usaba antes, hablando ahorita de lo que dijiste de la vieja escuela, ¿no? Y antes se decía de que solo la glucosa y ya está. Ya no nos basamos en nada más, pero ahora es el colesterol, triglicéridos, glucosa, tus hábitos, todo eso es lo que tenemos que ver integral. Entonces, supongamos que la meta de la hemoglobina glicosilada, que es una medida que nos dice cómo estuviste 3 meses atrás de tu azúcar, está en meta, 7%. No vamos a usar insulina, vamos a usar otras estrategias, algún medicamento inyectado que no es insulina, que se llama GLP-1, la metformina es tomada, pero también la llegamos a usar. Algo que se llama SGLT2, que son medicamentos que te ayudan a tirar el azúcar por la orina. Y luego ya cuando tú empiezas a pasar ese 7% de la hemoglobina glicosilada y te acercas más al 9 o al 10, ya prácticamente tú tienes que usar la insulina. Pero muchos de los pacientes te llegan en ese descontrol, te llegan en 9, 10, 11, 14% de la hemoglobina glicosilada. Tú le dices al paciente, oiga, es que tengo que usar insulina. Y el paciente pues se pone la cara de que, ¿por qué? ¿No? O sea, me vas a hacer más daño, ¿qué te hice? O a mí mi doctor me dijo que era castigo. Y cuando ya se les receta insulina, a veces el temor es eso de que se van a hacer dependientes de eso todo el tiempo y que ya su cuerpo después no va a producir insulina. O sea, ¿sí es cierto eso o no? Sí, aquí es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 1, pues tú no produces la insulina. Desde el nacimiento. Entonces, depende de dónde el cuerpo empiece a actuar. Pero ahí se presenta también en niños, ¿no? En la diabetes tipo 1. Que antes se conocía como diabetes infantil, ¿no? Pero ahora ya se ha demostrado que en otros pacientes adultos de 30, 40, hasta 50 años, empiezas a tener esta especie de diabetes tipo 1 que le llamamos diabetes LADA, tipo LADA, que es del adulto ya más a largo plazo, ¿no? Pero luego está la diabetes tipo 2, que tú a lo mejor el paciente te llegó descontrolado, que su insulina no funciona muy bien, pero que tú tienes que irla administrando poco a poco y luego se la vas quitando conforme el paciente vaya comportándose mejorando mejor. Y se puede quitar por completo. Se puede quitar por completo, claro. La insulina, me ha tocado quitar la insulina a muchos pacientes. Eso es bueno aclararlo. Muy bien, entonces ya un paciente que esté, bueno, en estas circunstancias controlado, primero que es lo necesario, regulado, ya se puede entonces ver en un futuro que se puedan bajar estas administraciones de insulina. Sí, incluso hasta en 1 o 2 semanas me ha tocado pacientes que ya les vamos regulando esa insulina, a lo mejor empiezas en un 10 y luego ya le pones 5 y luego le pones 3 y luego ya no le pones. Un paciente que esté regulado, digamos que ya se puede decir prácticamente estás controlado bien, perfecto, ¿se tiene que estar viendo periódicamente para que esto no cambie o hasta que genere algún síntoma? De preferencia, cuando tú empiezas la insulina, tratar de verlo todo ese mes, estar al pendiente ya sea por WhatsApp o que él te esté monitoreando con un aparatito, pero sí se recomienda que todo ese mes tú estés al pendiente para que no se te baje de más, porque a veces no sabes cómo pueden ser los hábitos del paciente, que a lo mejor se pone a hacer ejercicio y él se inyecta la insulina y se le baja de más. Entonces ahí, si no está asesorado el paciente, pues puede correr riesgos, porque también hay riesgos, ¿no? Como todo medicamento, pero para eso tienen que venir con los expertos, que sepamos irle administrando la insulina e irla bajando la dosificación. Perfecto, aquí tenemos una llamada de Esther de Portales 4. ¿Me pueden dar el número de teléfono del doctor? Claro, si quieren, aquí se los ponemos en pantalla. Y para que puedan comunicarse a Núcleo Médico Integrativo, que es ahí estamos con el doctor David Bernal, médicos endocrinólogos. También en nuestro Facebook de Hola Mexicali estamos transmitiendo esta entrevista en vivo y ahí en la información del post está el número de teléfono de contacto del doctor para que también si gusta llamar y no entrar a las redes, directamente hablar por teléfono, ahí lo van a encontrar. Pues muchas gracias, doctor, por esta información sobre la insulina, muy interesante el tema, aprendimos mucho. Gracias por acompañarnos. No, un gusto estar aquí y pues hay que empezar a cuidar la diabetes. Si gustan encontrarnos ahí en redes, de R. Zamorano o en Núcleo Médico Integrativo. Ahí lo tienen, muchas gracias por la información. Continuamos con más aquí en Hola Mexicali. Así es, continuamos aquí con esta bonita mañana.